de servir. Sí. Amén. Así es. Sí. Pues tiene que apurarse, quedan 2 días, dijo Jaime. Pero si desea venir, venga y ayúdenos a servir a los matrimonios. Siempre son necesarias más manos. Y en cuanto a los niños, sí tiene razón la pastora, tráigase a todos los que se encuentren, cajuélelos, métalos al carro o súbalos todas al el vivebús y aquí los baja. Tráigase todos los que pueda. Tenemos para regalar a 11 niños, a 100 niños. A 100 niños. Yo con que 11, no, ya se acabó. No, 100 niños. 100 niños, así que queremos ver aquí lleno el auditorio con niños. Y terminando el evento de niños a las 7 de la tarde, tenemos el de matrimonios. Así que prepárese, tómese el tiempo, invite a salir al marido y marido invite también a su marida y pasen un buen tiempo. El poder venir y compartir como matrimonios es también, considérelo como una cita, como salir con su pareja, porque es muy necesario también tener esos tiempos. Y hablando del Vivebús, fíjese que en una de esas estaciones del Vivebús estaba una mujer ahí haciendo una encuesta y estaba preguntándole a la gente. La pregunta era, oiga, era como un experimento social. Disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Y llega ahí un señor. Sí, dígame. Dice, usted cuando se sube al Vivebús, o el Bowie es ahora, ¿verdad? Usted cuando se sube al Bowie y sube una mujer, ¿le cede el asiento? Y le dice, se queda pensando el hombre y le dice, no, claro que no. Bueno, y si está embarazada, ¿le cede el asiento? No, tampoco, no, menos, claro que no. Era un experimento social. Entonces le dice la mujer, ¿y usted qué es? ¿Es machista? ¿Es misógino? ¿Por qué no cede el asiento? No, espéreme señorita, usted me pregunta quién soy el chofer. No puedo ceder el asiento. Es para que se relaje poquito, porque luego dicen que les hablo fuerte, pero no es cierto, ¿verdad? Muy bien, usted sabe que estamos viendo esta serie de la fe. Estamos haciendo un recorrido por este Salón de la Fama de la Fe. Pero es bien importante que vayamos dándole seguimiento porque nos va a ayudar precisamente a poder caminar nosotros por fe. Y el primer hombre que vimos por fe, ¿quién fue? Abel. ¿Qué nos enseñó Abel? Adoración y ofrenda de fe, exactamente. Si se perdieron estos mensajes, los pueden buscar ahí en YouTube. Luego vimos a Enoc. ¿Qué nos enseñó Enoc? Caminar por fe, exactamente, porque Enoc caminó con Dios. Después de Enoc vimos a Noé. ¿Y Noé qué hizo? Obediencia de fe. Después de Noé, Abraham. Y decíamos, Abraham es la superestrella de la fe, ¿verdad? ¿Qué hizo Abraham? Vimos 3 palabras claves de Abraham, ¿verdad? Salió, vivió y miró. ¿Qué? Salió de todo aquello que le impedía tener una relación con Dios. Salió de su casa y de su parentela. Vivió como extranjero, creyéndole al Señor. Aun y cuando ya había llegado a la tierra prometida, él no sabía, pero vivió por fe. Y miró, ¿verdad? También en el original dice que esperó, porque él esperaba ver la tierra prometida. Y eso nos enseña que hay que mantener nuestra mirada en el cielo, nuestra mirada en Cristo Jesús. Y hoy vamos a ver a otra persona más, la que sigue, precisamente en esta galería. Y hoy nos toca ver a la primer mujer. A la primer mujer. Hemos visto a lo largo de este recorrido que mucha gente se conforma con vivir lo ordinario, pero todos estos héroes pudieron vivir lo extraordinario.
Y conformarse a vivir lo ordinario es no vivir por fe. Porque fe es vivir y caminar creyéndole a Dios aún sin haberlo visto. Aún sin ver que eso se ha materializado o que se va a materializar. Simplemente creerle y tomar en cuenta que todo lo que dice la Escritura, todo lo que nos dice Dios es real y es verdadero. Porque toda la Escritura es la verdad. Por eso dice que la verdad nos hará libres. Cuando nosotros conocemos la verdad, la palabra de Dios nos va a hacer libres. Así que hoy hablaremos de la primera mujer. Y para entrar en contexto vamos a la palabra del Señor, Hebreos 11, y vamos a leer el versículo 11 y 12, que son los que siguen ahí. Hoy veremos a nuestra primera mujer, le decía. Y ya estamos. Dice así: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Qué recibió? Fuerza, que se le quede grabado esa parte. Recibió fuerza para concebir. Y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Ojo también con eso. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. O sea, le creyó a la palabra de Dios, le creyó a Dios. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, aquí luego nos podríamos confundir, pero de uno y ese ya casi muerto, ¿de quién nos está hablando? De Abraham. Y ahorita vas a ver por qué ya casi muerto. De uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Está hablando de toda la descendencia de Abraham, de todo el pueblo de Israel. Amén. Hasta ahí llegamos. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que lo que se va a derramar hoy, Señor, lo vamos a guardar en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo vamos a llevar a la práctica. Te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y este pasaje nos presenta a Sara. Sara, la esposa de Abraham. Abraham lo vimos la semana pasada. Y la próxima semana vamos a volver a ver a Abraham. Por eso le decía, nos vamos a estacionar un poquito ahí en Abraham, porque por eso él es el superestrella de la fe. Cuando hablamos de la fe, y sobre todo en el Nuevo Testamento, siempre la referencia es a Abraham. Pablo nos habla mucho de Abraham, nos lo referencia en Romanos, nos lo referencia en Gálatas y obviamente en Hebreos. Así que a Sara Dios le dio una promesa, a lo mismo que a Abraham, le dio una promesa, y esa promesa se las tuvo que decir, no una, no dos, 5 veces les repitió la promesa. 5 veces. Eso nos habla de que estos dos personajes, algo pasaba con ellos que no terminaban de tomar y de apropiarse de la promesa. ¿Cuántos de aquí hemos recibido una palabra del Señor o creemos en una palabra del Señor y se tarda y no llega y se tarda? Y el Señor nos lo tiene que volver a decir y decimos, ahora sí, pero se vuelve a tardar y se vuelve a tardar. Y luego viene un profeta del desoriente y dice, otra vez, esa palabra ya me la habían dado. Sí, pero otra vez se tarda. Eso le pasó a estos dos personajes 5 veces. Ni siquiera como Paquita, que fueron 3. Estos fueron 5. 5 veces se las tuvo que repetir el Señor. Y la promesa era que Abraham y Sara iban a tener un hijo. Iban a tener descendencia. Y de ese hijo iba a surgir toda una nación. Algo increíble. Cuando nosotros hablamos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, usted siempre tiene que tener en cuenta que su descendencia suya, de usted, puede ser una nación completa.
Así que usted tiene que mantenerse firme, educar bien a esos niños. Los que ya estamos más grandes, que sentimos que tal vez ya se nos fue el tiempo de poder educar a esos hijos, pues tenemos que agarrar a los nietos o a los bisnietos, lo que se pueda, pero tenemos que seguir caminando y trabajando en esa nación que viene. Esa nación que viene. Uno no sabe si un descendiente suyo en las próximas generaciones va a vivir en Palacio Nacional. Uno no sabe. Tal vez y ojalá. Bueno, pues esta promesa la podemos ver repetidamente desde Génesis capítulo, fíjese, desde Génesis capítulo 12 hasta Génesis capítulo 24. Estamos hablando de que pasan, usted al ir leyendo las escrituras, pasan 12 capítulos y nomás no llega la promesa. Nomás no llega. Ahora, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que había un problema. Había un problema. Y ese problema no les permitía caminar en esa fe. Y ese primer problema era nada más y nada menos que Sara era estéril. Sara era una mujer que no podía tener hijos. No había médicos como ahorita, no había manera de hacerle más estudios, pero se sabía que era estéril. Yo puedo pensar o imaginar que ya habían intentado de todo y no tenían un heredero. No quedaba embarazada. Ella era estéril. Su vientre no producía un hijo, o era imposible que ella pudiera embarazarse y tener un hijo. No podía tener bebés. Pero la promesa de Dios era que sí lo iba a tener. La promesa era que sí lo iba a tener. Pero el problema era que no podía. Y se tardaba y se tardaba. Y ellos cada vez sentían que se les estaba escapando el tiempo y que era menos probable que esto pudiera suceder. Así que la promesa, voy a decirlo de esta manera, la promesa de Dios no estaba alineada con el problema que estaban enfrentando. ¿Sí me estoy explicando? Era una promesa que para nosotros en términos reales era imposible que pudiera suceder. Es como si usted va al médico y el médico le dice, ¿sabe qué, señora? Usted nunca va a poder tener un hijo. Así. Pero usted recibe una palabra del Señor y usted sabe en su corazón que el Señor le está diciendo, sí vas a tener un hijo. Y usted se tiene que aferrar a esa promesa. Pero había otro problema más. Ella era estéril y era bien sabido que era estéril, puesto que desde joven lo habían intentado y no habían podido tener un hijo. Pero había otro problema. Y el problema es que ya era grande. Había pasado ya tanto tiempo y tanto tiempo sin poder tener un hijo, que habían llegado a una edad donde ya de plano, ni siquiera naturalmente era normal que pudiera tener un hijo. Sara se había convertido en una mujer vieja, vamos a decirlo así, para tener un hijo. Ya tenía una edad muy avanzada. Era una chamacona de 90 años, nada más y nada menos. O sea, para ese tiempo era una muchachilla, como la muchacha de Chihuahua. Ella no vendía machaca, pero tenía 90 años. 90 años. Poquitos, cualquier cosilla. Por eso le digo, era una chamacona de 90. Así que tenía un problema doble. Era estéril y además ya había pasado la edad en la que podía ella quedar embarazada. Y usted puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Pero yo le digo ahora a usted, porque yo quiero pensar o puedo pensar que aquí hay gente que se puede encontrar en un periodo de esterilidad, que se puede encontrar en un periodo de su vida donde siente que ya no hay fruto o que ya no vendrá más fruto en su vida, donde siente que está atorado en un problema y ese problema por más que trabaje o que se esfuerce no va a suceder.
O una persona que haya sentido que ya ha pasado su edad productiva y que ya ni siquiera tiene los 30, 35 años que piden en cualquier trabajo para que lo puedan contratar. Pero déjeme le digo algo. Dios tiene un plan para usted. Y si usted tiene una palabra del Señor y una promesa del Señor, yo le aseguro que esa se va a cumplir. Pero tenemos nosotros que caminar por fe. Podemos nosotros pensar que está algo no funcionando o que hay algo que no está funcionando correctamente y estamos en un periodo de estancamiento, de esterilidad. Pero Jesús nos ha dicho que Él ha venido a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Tal vez ha perdido la pasión, tal vez ha perdido la esperanza, siente que ya no queda mucho tiempo de vida, que se encuentra en esterilidad, que su profesión ya se terminó o que ya no es tiempo de hacer una nueva profesión, un nuevo trabajo. Pero déjeme decirle que todo eso, todos los posibles hechos que usted pueda decir o todas las posibles situaciones que usted pueda declarar o que usted está viendo, no solo declarar, sino que los está viendo, todo eso se puede cancelar por medio de Dios. Por fe, por fe. En el versículo que leímos, en el versículo 11 de Hebreos 11, dice que Sara recibió fuerza para concebir. Tal vez usted esté necesitando fuerza para creer aún más. Está necesitando fuerza para caminar una milla más junto con el Señor. Y el Señor le va a dar esa fuerza. No podemos negar las realidades, no podemos negar los hechos, pero no debemos permitir que esos hechos nos cancelen nuestra fe. No podemos dejar que una situación, por más real que la podamos ver, nos haga perder nuestra fe o que no nos permita seguir teniendo una fe mayor inclusive. Sara está en una situación y está en un problema doble, vamos a decirlo. No puede concebir, pero además ya está fuera de la edad para poderlo hacer. Pero la promesa está ahí y el Señor les dijo: construiré una nación de ustedes dos. De ustedes dos construiré una nación. Y muy seguramente usted, si usted se encuentra en una situación de esterilidad como la que yo le describía, así como también lo hizo Sara, tal vez usted piense que Dios se equivocó. O usted puede decir: ah, caray, pues ¿por qué me dirá? O esa palabra no es para mí. A lo mejor mi hija, a lo mejor, bueno, no, estamos hablando de, bueno, sí, pero para nosotros, puedo decir, no, a lo mejor la hermana que está enseguida, mi hija, pero yo, ¿cómo yo? Pues créale al Señor, porque esa promesa es para todos y es para usted. Puede usted pensar que el Señor se equivocó, pero el Señor no se equivoca. Y fíjese, aquí viene otro problema más. Cuando nosotros permitimos que nuestra realidad y nuestros hechos empiecen a nublar nuestra mirada y que no nos permiten caminar con fe, empezamos a querer ayudarle a Dios. Caemos en la tentación de querer ayudarle a Dios. Caemos en la tentación de pensar que nosotros somos más listos, más brillantes, o que queremos interpretar a Dios, pero lo queremos interpretar a la Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. Y fíjese lo que sucedió con Sara. En Génesis capítulo 16, Sara toma la decisión de ayudarle a Dios. Y cuando ella toma esa decisión, comete un gravísimo error. Vamos a Génesis 16, a partir del versículo 1. Dice: Sara, aquí en Reina Valera dice Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos.
Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues, hasta le tuvo que rogar, pobre Abraham, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Él bien obediente. Dijo Abraham: ok, mi amor, nomás porque tú me dices, ya sabes que yo, lo que tú me digas, ahí voy. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, y no solo eso, sino que se la bañó. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. No solo tuvo la idea, sino que la concretó. Versículo 4. Y él se llegó a Agar. Yo siempre he pensado que Agar ha de haber estado guapa, porque si no, Abraham le hubiera dicho: mi amor, eso no es de Dios. Eso no es de Dios, no puedo. ¿Cómo voy a hacer algo como eso? ¿Cómo te voy a faltar? Pero si tú quieres, bueno. Entonces yo digo que Agar ha de haber estado guapetona. Dice: y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, Agar, miraba con desprecio a su señora. Esto también nos enseña otras cosas, pero en este momento no vamos a meternos en esa enseñanza, en esa situación. Pero ¿qué sucedió aquí? Sara cayó en la tentación de quererle ayudar a Dios. Cuando no confiamos lo suficiente en Dios sobre algo o en algo, tenemos la tentación de ayudarle. Y el querer ayudarle a Dios y quererlo resolver por nuestros medios, con nuestras propias manos, eso es caer en una situación de carne. Eso es no permitir que suceda por la vía espiritual de Dios, sino que nosotros empezamos a trabajar en la carne, en lo que yo creo, en lo que yo siento, en lo que yo pienso. Yo, no Dios. Entonces eso es vivir y trabajar en la carne. Eso fue lo que hizo Sara. En la carne es la forma humana de solucionar los problemas. Es cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios y lo queremos hacer como se tenga que ser, por mis propias fuerzas, pero lo tengo que lograr. Eso es quererlo hacer en la carne. Eso es una forma distinta a lo que Dios quiere. Tal vez Dios quiere que tengan un hijo, dijo Sara, tal vez Dios quiere que tenga un hijo por medio de Agar. O sea, ella ya estaba acomodando las cosas, pero eso no era lo que Dios le había dicho, ni lo que Dios quería que sucediera. Si recordamos la promesa, y ahorita lo vamos a ver, la promesa era que esa descendencia fuera de ellos dos. De ellos dos. No podía haber un tercero. Así que Sarai quería ayudar y se va directito a la carne para poder ayudar. Quiso ayudarle al espíritu por medio de la carne. Y usted ya sabe lo que sucedió. De ese encuentro con Agar nace un niño que lleva el nombre de Ishmael o Ismael. Y usted sabe que hasta ahora, hasta este siglo XXI, estos dos hermanos siguen peleando. ¿Cuáles son estos dos hermanos? Usted tiene que saber que Ismael es el padre de todo el pueblo árabe que sigue peleando y reclamándole su territorio y su herencia, así dicen ellos, a Israel. Y el verdadero hijo de la promesa, que fue Isaac, es quien tuvo la descendencia y de donde proviene todo el pueblo de Israel, los judíos, como les decimos actualmente. Entonces, siguen hasta el día de hoy peleando.
Siguen hasta el día de hoy peleando. Sara ayudó a Dios y Sara fue algo que Pablo nos enseña en Gálatas, algo que a lo que se refiere Pablo, que es ser de doble ánimo. Cuando nosotros no le creemos totalmente a Dios y que queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, o que pensamos que podemos hacerlo mejor que Dios, eso es dejar de tener fe. Y si ya no tenemos fe y de pronto nos vamos a la carne, pero de pronto sentimos que sí tenemos fe y nos vamos a buscar a Dios y luego seguimos queriendo hacer a mi manera, eso es tener doble ánimo. No es que esté bailando, es doble ánimo. Doble ánimo. Fíjese lo que nos dice Pablo en Gálatas 4. Gálatas 4 a partir del 21, hija. Y dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Nació según la carne. Mas el de la libre nació por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es de Agar. Porque está escrito, vámonos al 27. Me estoy brincando al 27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, que nos das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí Pablo nos está diciendo que nosotros somos herederos de esa misma promesa, de Abraham. Así que Pablo toma el ejemplo de Abraham y se lo plantea a los Gálatas y lo toma como una alegoría para explicarnos cómo ahora nosotros somos hijos de esa promesa y somos libres. No debemos de estar operando en la carne, puesto que somos hijos de la promesa, hijos espirituales. Tenemos que vivir y caminar en el espíritu, no en la carne. La carne y el espíritu no operan en el mismo canal, no operan igual. En alguna ocasión yo les explicaba que es como en el radio, el AM y el FM. Si usted decide oír AM, tiene que ponerle al radio AM. Si usted quiere oír FM, usted le pone FM al radio. No se mezclan. No puede oír una de AM en FM ni de FM en AM, usted lo sabe. Así que esa mujer y su hijo, está hablando de la esclava, ¿tuvieron qué? Tuvieron que irse. Pablo nos está explicando esto para poder explicarle a los Gálatas lo que fue la ley y lo que ahora nosotros gozamos en la gracia de Dios. Nosotros siempre tenemos que operar bajo el punto de vista de Dios, bajo el punto de vista espiritual de Dios, no en la carne. Así que, Pacto Vivo, si usted quiere ver el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en su vida, usted no puede recurrir a la carne para querer ayudarle a Dios. No puede recurrir a la carne. Usted tiene que aprender a esperar. Hace algunos mensajes atrás yo le decía,
una de las pruebas más grandes que nos va a poner Dios, porque siempre hablamos de pruebas, ¿verdad? Y decimos, el Señor me trae en unas tribulaciones, en unas pruebas. Pero pensamos que únicamente las pruebas son cuando nos va mal. No, también cuando a veces no vemos la palabra de Dios rápidamente, también es prueba. Y esa prueba se llama paciencia. El poder tener paciencia, el poder saber esperar, es una de las pruebas más grandes que le va a poner Dios. Y sobre todo en nuestros tiempos del COVID, nuestros tiempos actuales. ¿Por qué? Porque en la actualidad todo lo queremos solucionar con un clic. Yo estudié sistemas computacionales. No le voy a decir hace cuántos años, pero hace mucho. Y yo recuerdo que para correr un programita, hacía uno cualquier cosita y le picaba. Y así, así literal, le picaba y se tenía que esperar a que corriera y que buscara que de las librerías y que aquí y que allá. De veras, se tardaba 3, 4 minutos en salir una respuesta, dependiendo del programa. Y estoy hablando de programas de programación, de Basic, de COBOL, de Pascal, todo eso que veía uno en la escuela. Y se le hacía, y cuando salía algo más rápido, diciendo, wow, corrió bien rápido y sin errores. Y ahora los chavos traen un celular y se les atora tantito, no, ya no sirve. Quiero el iPhone 401B 222. Este ya no sirve. Está lentísimo. Está lentísimo. Se le acaba la pila a las 12 horas. ¿Verdad? No sabemos esperar. Ya no sabemos esperar. La prueba más grande, una de las pruebas más grandes que te va a poner Dios es que sepas esperar. Esperar en Él. Así que Sara quiso ayudarle a Dios y el querer ayudarle a Dios generó un problema que aún estamos viviendo. Un problema gravísimo que hasta la fecha estamos sufriendo. Así que no intente ayudarle a Dios. Porque a lo mejor si usted intenta ayudarle a Dios en un futuro va a desatar una tercera o cuarta guerra mundial. Así que usted tranquila, usted espere en el Señor. Digo tranquila o tranquilo. El querer ayudarle a Dios puede generar un caos. Así que mire lo que nos dice ahora Génesis 17. Vamos avanzando. En Génesis 17 regresa a Dios. Después de todo el desastre que hicieron, regresa a Dios otra vez con Abraham. Y le dice lo siguiente, Génesis 17:15. Le dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara, aquí en Reina Valera pone nada más Sara, pero en otras versiones y en el original llevaba una H o lleva una H. Sara será su nombre, dice. Y la bendeciré, y también te daré de ella, especifica, fíjese, de ella, hijo. Sí, le repite, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Fíjese cómo respondió Abraham, o lo que hizo Abraham. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre tierra y se rió. ¿Cuántos de ustedes, de nosotros, nos hemos reído de Dios? O que decimos, no, esa promesa, no. Que le dicen a uno, no, se pasó de lanza, pastor. Nos ha pasado a veces que no le creemos a Dios y nos causa risa y decimos, no puede ser. ¿Cómo? Y dijo Abraham, ¿cómo? O sea, le dio risa. Y dijo en su corazón, eso fue lo que pensó Abraham, o sea, es lo que estaba pensando Abraham. ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo?
O sea, está diciendo Abraham, pues si ya tengo 100 años, ¿cómo que voy a tener un hijo? Ya no me voy a poder levantar a cambiarle los pañales. No voy a poder correr tras de él en la bicicleta. En el camello. Ya no puedo ni subirme al camello. Y luego fíjese otra cosa que pensó Abraham. ¿Y Sara? Ya de 90 años. ¿Ha de concebir esta jovencita? ¿Esta nenorra, este bombón de 90 años? ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? Abraham de 100, Saraí o Sara de 90, una jovenzuela de 90. Dios le vuelve a repetir la promesa. Esta es una de las tantas veces que le repite la promesa. Pero Abraham, si nos damos cuenta, sigue sin creer. Sigue sin creerle. Porque el problema, dijo el salmista guatemalteco, el problema no es el problema. El problema no es que tenga hijos, sino el problema es que ella era muy grande. Debes estar bromeando, y le haber dicho a Abraham. Se ríe totalmente en la cara de Dios. Tengo 100 y ella tiene 90. ¿Cómo crees? Fíjese cómo le dicen bueno, ya lo leímos, versículo 17, se ríe. Y todavía en el versículo 18, póngame el 18, le dice a Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, no le creía a Dios la promesa y él seguía pensando que Ismael era el hijo de la promesa. ¿Sí? O sea, todavía estaba con ese rollo. Él todavía estaba metido en esa inercia. Te he dicho que vendrá de Sara y de ti. Por eso ahorita lo clarificamos, ¿sí? Ahí decía claramente que era de ellos dos. Pero él seguía recurriendo a la carne. Él seguía pensando que tal vez la respuesta a esa promesa era Ismael. Y seguía aferrado a Ismael. Y la promesa no era Ismael. Empezó en la carne y seguía en la carnacua. Seguía él viendo el problema, grandísimo todavía. Todavía el problema era demasiado grande para Dios, según Abraham. Ahora, acabamos de ver que Abraham se rió, pero no solamente él se rió. Vamos a Génesis 18 ahora, hija. Génesis 18, versículo 9. Esto ya es en otro contexto. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? En este contexto tenemos que recordar que llegan 3 ángeles o 3 seres celestiales ahí con Abraham. Se considera que uno de ellos era nuestro Señor Jesucristo, acompañado de 2 ángeles. Y le dice: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. O sea, no en la tienda donde venden cosas, sino en la carpa, ¿verdad? Aquí en la casa. Sí, aquí en el mall, no. Aquí en la casa. Entonces dijo, le dice el Señor: de cierto volveré a ti. ¿Sí se han fijado que en muchos pasajes del Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo dice: de cierto os digo? Aquí le dice: de cierto volveré a ti. Eso nos habla de que era Jesucristo mismo hablándole a Abraham. De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Eso ya lo teníamos claro, ¿verdad? Viejos de edad avanzada. Y a Sara
le había, fíjese para acabarla, le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Qué quiere decir? No podía tener bebés, pero sí, muy seguramente sí ovulaba porque seguía teniendo regla. Pero ya para ese tiempo ya había dejado también de reglar. Ya, 90 añitos. Nada más. Aquí nos dice, aquí dice la escritura, ya había cesado la costumbre de las mujeres. No sé a qué estaban acostumbradas, pero ya se le había acabado. Fíjese, versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo, igual que Abraham, ¿verdad? Pensando, riéndose y pensando. Después que envejecido, discúlpenme, se me lenguó la traba. Después que he envejecido, tendré deleite. Pero fíjense lo que ella estaba pensando, no dijo tendré un hijo, no, tendré deleite. Ojo con esto, siendo también mi Señor ya viejo. O sea, en otras palabras, ¿a poco todavía le vamos a entrar a eso? O sea, esa es la actitud, hermana. O sea, Sara ya ni siquiera estaba pensando en el hijo. Ya estaba pensando en, ¿a poco? O sea, todavía. O sea, en otras palabras, ¿ya con qué objeto? O sea, ¿ya cómo? O sea, tenemos que entender que la chica ya no era tan chica. La muchacha ya estaba grandecita. Y ella se ríe y dice, pues no solamente soy estéril, o sea, ya estoy grande. Ya no hay nada que hacer. Se ríen los dos, tanto Abraham como Sara, delante de Dios. Cualquiera se escandalizaría, ¿verdad? Wow. Así fue. No le creen a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en un problema grandísimo y llega un hermano y te dice, hombre, tú ten fe, el Señor te va a ayudar? Y nosotros, no manches, o sea, ¿cómo? Déjeme le cuento algo que yo antes de venir a los pies del Señor, en una ocasión unos amigos que ya estaban en los caminos del Señor, yo estaba pasando, nosotros pasamos por muchas situaciones, pero en esa ocasión yo estaba pasando ahí una situación dificilona y uno de ellos me dice, es que ya estuve orándole al Señor y el Señor te va a ayudar. Y yo todavía no conocía al Señor, entonces yo le dije, te mando un fax, te mando un correo, porque todavía no había WhatsApp, si no hubiera dicho, te mando un WhatsApp. Pero ahora lo sé que sí, le dijo. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros no tenemos fe, nos puede dar risa. Podemos pensar que es locura. Podemos pensar que, este cuate ya lo perdimos. Ya se hizo aleluyo. Ya quién sabe qué le pasó. Pero porque no tenemos fe. Nos reímos delante de Dios. Ahora tenemos que recordar, y les dije, acuérdense de esto, que cuando iniciamos toda esta lectura, le dije, acuérdense que leímos que Sara tuvo fuerza, exactamente. Sara tuvo fuerza, recibió fuerza. Porque hoy estamos hablando de fe, como estos miércoles que hemos hablado de fe. Ya hemos visto la carne, ya hemos visto lo que significa la carne y ya hemos visto cómo se rieron de la promesa. Porque el problema era tan grande que no creían en la promesa de Dios. Pero el libro de Hebreos nos da el resumen, y no tenemos que leer todos los capítulos de Génesis. Bueno, que ya sé que yo se los dejo de tarea. Pero nos da el resumen y sabemos lo que sucedió. Ahora, si nos fijamos en lo que yo le digo de Génesis en cuanto a los capítulos, podemos ver que hubo un periodo de tiempo no corto, sino que es un periodo de tiempo bastante regular, suficiente, vamos a decir, en la que en ese periodo transcurrieron varias cosas. Y sabemos que la promesa llegó.
Ahora, ¿qué pasó en ese rato? Es como si empezamos a ver una serie y luego nos perdemos los capítulos de en medio y vemos el capítulo final. Ay, caray, pero ¿cómo estuvo? O sea, ya no entendí. ¿Cómo fue que sí le creyeron? ¿Cómo fue que sí llegó la promesa? ¿Qué me perdí? Pues para que no se vaya con esa duda, vamos a ver. Algo tuvo que pasar y sobre todo pasó entre los capítulos 16, 17 y 18. Usted léalos ahí en su casa. De Agar a Ismael, a su risa, a la risa de Abraham, la risa de Sara, de pronto llegó la fe. De pronto llegó la fuerza para concebir. ¿Cómo sucedió esto? En esos capítulos que le estoy mencionando, lo primero que sucedió, usted se va a encontrar con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios envía una lluvia de fuego, el cielo se abre y tanto Abraham como Sara pudieron ver el poderío de Dios abriendo los cielos y enviando esa lluvia de fuego sobre estas dos ciudades. Tenemos que recordar que inclusive Abraham le negocia a nuestro Señor Jesucristo, y ese pasaje que mucha gente predica, ¿verdad? Que le dice, bueno, y si hubiera 50 justos, bueno, ok, dame 40, ok, póngale una cobija, póngale una almohada, 30 justos, ok, no, bueno, 5, sí se acuerdan de eso, ¿verdad? De pronto vieron cómo se abre el cielo, llega la destrucción. ¿Qué pudieron darse cuenta? El poder que tenía Dios. Porque Dios mismo le confesó a Abraham lo que iba a hacer con esas ciudades. Y dijo, caray, hasta se le puso la piel chinita a Abraham. Wow, lo que me dijo, lo cumplió. Y lo cumplió con poder. Me imagino que se quedaron impactados, así como nosotros hemos visto las imágenes que sucedieron ahora en Turquía y en Siria, que nos quedamos perplejos de la destrucción. Yo me puedo imaginar que algo así o peor aún fue lo que pudieron atestiguar Abraham y Sara. Vieron el poder de Dios, porque ahí no es la naturaleza, usted tiene que saber qué es Dios, destruyendo dos ciudades al mismo tiempo. ¿Qué otra cosa pasó? Abraham, y si usted lee todos esos pasajes de Génesis, se va a dar cuenta que Abraham era un hombre débil de carácter. Débil. Sí, con mucha fe. Sí, era un hombre con fe y se convirtió en el padre de la fe. Pero con Sarai era débil. Tenía un carácter débil. Abraham va camino a Abimelec y le dice a Sara, oye, bomboncito, usted ya sabe, ¿verdad? Oye, mi amor, fíjate que vamos a ir, pero ya conoces cómo es el Abimelec y cómo se pone, y ya ves que es muy necio, y la neta es que tengo miedo que me vaya a querer matar, porque pues tú estás bien bonita, una muchacha de 90, tú estás muy bonita, tú estás muy linda, y pues me da miedo. Entonces, si digo que eres mi hermana, no te vayas a enojar, ¿eh? Algo así le dijo. Se lo estoy parafraseando. Pasan ahí por el reinado de Abimelec, de Abimelec. Y Abimelec ve al bomboncito de Sara. Esto es real, hermano, no se ría. Ve al bomboncito de Sara de 90 años. ¿Y qué cree? Le gustó. Le gustó. No sabemos si para casarse con ella, no sabemos si nada más para su harem, pero se le hizo atractiva. Eso nos dice que Sara era muy hermosa. Aún a sus 90 años todavía era deseable. Esas son las cosas que hace Dios. Aún así era deseable a los 90 años. Tan así que por eso Abraham le dice, oye, voy a decir que eres mi hermana, porque el Abimelec ya sabes que es bien bravo. Pues
el Abimelec ve a Sara, le gusta y la manda a traer. La manda a traer. Estuvo a punto de ponerle la mano encima. Estuvo a punto de ponerle la mano encima. Y cuando la manda a traer o cuando pregunta por ella, le dice, oye, ¿quién es? ¿Qué onda? Pásame su WhatsApp. Le dijo a Abraham, no, pues es mi carnala. Oh, pásame el WhatsApp, le dijo. Y le pasó el WhatsApp. Mandaron por ella. Entonces le digo, estuvo a punto de ponerle la mano encima. Génesis 20, versículo 3. 23. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. O sea, otra cosa más que nos dice aquí la Escritura, para Dios el matrimonio es algo serio y sagrado. Hay de aquel o hay de aquella que se quiera intrometer en un matrimonio. Eres como muerto, le dice, he aquí, muerto eres. Yo me puedo imaginar que Abimelec le habría dicho, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Y yo por qué? Si aquel vato me dijo que era su hermana. Yo pregunté y él me dijo que era su hermana. Tenemos que entender que es algo serio. Entonces Dios le dice, no pongas las manos en ella. En otras palabras. Génesis 20, 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová, ojo con esto, versículo 18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. O sea, que el Abimelec, por querer ponerle la mano encima a Sara, Dios hizo que se cerraran todos los vientres. Ya a partir de ahí nadie podía volver a tener hijos, nadie podía volverse a embarazar. Cerró todos los vientres hasta que Abraham mismo le tuvo que orar a Dios y decir, Señor, perdónalos, la bronca fue mía. En otras palabras, el error fue mío. Yo fui el que le dije que era mi hermana. ¿Estamos? Debemos ver cómo algo, una cosa, va conectando una con la otra. El Señor no hace todo improvisado. El Señor ya tiene un plan desde antes de que tú nacieras. Él ya tenía un propósito y tiene un propósito para ti. Algo que Él va enlazando en tu vida y lo que has vivido no ha sido un accidente. En muchas ocasiones pueden haber sido consecuencias de decisiones mal tomadas, pero todo está bajo el control de Dios. No escapa nada del control de Dios, ni de la mano de Dios. Todo Él lo va enlazando y todo es para un propósito divino que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que nadie podía estar embarazada mientras Sara estuviera ahí, mientras Sara estuviera en ese lugar con Abimelec. Y todo esto sucedió, usted se debe preguntar, y bueno, ¿y por qué? Todo esto sucedió para que Sara pudiera ver que Dios controla quién está embarazada y quién no. Ellos no terminaban de creer que Dios podía darles un hijo. Entonces Dios les dijo, ok, pero fíjate, a estos voy a hacer que no tengan más. En otras palabras, ellos pudieron ver el poderío de Dios. Pudieron ver cómo el Señor destruye a Sodoma y Gomorra. Pudieron ver cómo cierra los vientres de todas las mujeres de Abimelec. Pudieron ver el poder de Dios.
Y el ver la manifestación del poder de Dios, eso hizo que ellos pudieran incrementar su fe. Cuando nosotros podemos ver el poder de Dios en nuestra vida, en esas pequeñas cosas que a veces nos pasan, o a través de testimonios de otros hermanos, o a través de situaciones que podemos ir viendo, nosotros tenemos que crecer en esa fe. Por eso es importante que podamos venir y dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Cuando inicia la iglesia del Señor, la iglesia que le llamamos cristianismo primitivo, es cuando la iglesia del Señor más creció y se difundió a lo largo del mundo conocido en aquel entonces. Porque se vivía bajo testimonio de lo que los primeros apóstoles habían vivido al lado de nuestro Señor Jesucristo. No había Biblias como las conocemos ahora. Todo era a partir de relatos y de testimonios. Mucha gente me dice, no, pero sí estaba el Pentateuco. Pues sí, sí estaba. Pero aún así, la mayoría de la gente no sabía leer, y mucho menos en hebreo o en algún otro idioma. Aún y cuando Gutenberg imprime las primeras Biblias y hace esa primera traducción al alemán, la gente no la podía leer. Había mucho analfabetismo. Entonces, ¿qué es lo que hace crecer una iglesia? ¿Qué es lo que hace que más gente venga a los pies de Cristo y que puedan tener fe? El testimonio de poder de nuestro Dios. Así que cuando usted invite, usted dé su testimonio. No necesita saberse muchos versículos. Usted lo que necesita es dar testimonio de lo que Dios hace en usted, de cómo usted está siendo transformada, en cómo usted está siendo una mejor persona. Eso también es testimonio. No necesita ver caer una lluvia de fuego, pero sí puede dar testimonio de cómo ahora que está con Cristo su vida está cambiando. Así que el Señor permitió que ellos pudieran ver el poder de Dios. Génesis 21, a partir del versículo 1 dice: y visitó Jehová a Sara, como había dicho, cumplió su palabra. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Wow. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, le llamó Isaac. ¿Sí sabe lo que quiere decir Isaac en el hebreo? Risa, el que ríe. ¿Qué fue lo que hicieron ellos al no creerle a Dios? Se rieron. Se rieron. Y al creerle a Dios, tienen un hijo y le ponen Isaac. Risa, el que ríe. El que ríe. Sara no podía tener hijos. Y llegó el tiempo en que tampoco Abraham era capaz de poder tener un hijo. Ya no tenían la edad ninguno de los dos. Ambos se rieron en la cara de Dios. Los dos necesitaban ver el poder de Dios. Y el Señor les permitió poder ver ese poder. Y finalmente concibieron un hijo. Pero ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Así es, pero algo más sucedió entre ellos dos. Y con esto les voy a dejar así como que una probadita para que vengan el viernes. Para que vengan el viernes. No vamos a hablar exactamente de esto el viernes, no se asuste, pero les voy a dar una probadita. Ahora veamos la razón por la que en Hebreos 11, versículo 11 y 12, están unidos estos dos versículos, porque en el versículo 12 usted ahí pudo haber notado que hace referencia a Abraham. Habla de Sara, pero hace referencia a Abraham. En resumen, está hablando de los dos, no solo de Sara. Ambos necesitaban tener fe para tener un bebé. Ambos eran necesarios para poder tener ese bebé.
porque separados no podían tener el bebé. Los dos era necesario que lo tuvieran. Ahora usted me puede decir, bueno, es que todo eso es del Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué está pasando? Nosotros que estamos en la gracia, ¿qué sucede? Pedro nos lo explica y nos dice, no lo vamos a ver, pero nos dice Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, y dice que Sara llamaba a Abraham mi Señor. Sara llamaba a Abraham mi Señor. Un milagro sucedió cuando Sara le empezó a decir a Abraham, mi Señor. ¿Se acuerda que ahorita yo le comenté que Abraham mostraba un carácter débil? Le hizo caso a Sara cuando tuvo la brillante idea de allegarse a Agar. Todavía vimos a Abraham llorando y gritándole a Dios después de que se había reído de Dios, diciendo, oye, ojalá Ismael esté delante de ti. O sea, creyendo que el hijo de la promesa era Ismael. Porque así se lo había hecho creer. ¿Quién? Sara. Usted me puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Cuando llega Sara con esta brillante idea de Agar y que posteriormente nace Ismael, ella tomó el control de la situación. Ella se convirtió en el señor de la casa. Ella se convirtió en quien dirigió lo que iba a suceder en esa casa y quien dijo qué pasos iban a tomar y cómo le iban a hacer y de qué manera lo iban a llevar a cabo. Así como cuando Eva tomó el control en el jardín del Edén. Igual. Así como cuando el Señor le dice a Adán, Adán, ¿y tú dónde estás? Y no le está preguntando dónde estás de su lugar físico, sino dónde, ¿por qué no estás posicionado en el diseño que yo tengo para ustedes? ¿Por qué eres tan débil de carácter? ¿Por qué no estás al pendiente de lo que está haciendo tu mujer? ¿Por qué es ella la que tiene que tomar la decisión? Y con eso no le estoy diciendo, no quiero verme machista desde el punto de vista que no le haga caso a su esposa, no. Pero tienen que platicarlo y tienen que llegar a un acuerdo. Y el varón tiene que tomar siempre la posición y tiene que tomar siempre la responsabilidad. No porque yo lo diga, porque es el diseño de Dios. Ahora el varón, sí, la mujer tiene que estar, y no me lo tome a mal, pero así dice la Escritura, sometida al varón. Pero este es un sometimiento en amor, no un sometimiento a la fuerza, no como un machista, no como un macho mexicano como decimos a veces, no. Cuando ese hombre realmente está alineado al corazón de Dios, créame que la mujer va a estar ahí. Y no estoy hablando de un sometimiento, sino estamos ya hablando de una cobertura. Estoy hablando de que la mujer se va a sentir protegida. Donde la mujer no va a tener que salir corriendo a trabajar, a hacer alguna urgencia, algo inmediato, porque si no lo hace ella, no lo hace nadie. ¿Me estoy explicando? Sara tomó el control de esa casa. Y cuando la mujer toma el control del hogar, cuando ella es la que da las ideas, cuando ella es la que dice qué se va a hacer y cómo se va a hacer, se sale del diseño de Dios. Primera de Pedro 3:6, y ya con esto cierro. Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, ya aquí Pedro nos está explicando que se corrigió esa situación, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué no van a temer ninguna amenaza? Porque van a estar
no en sometimiento a la fuerza, sino en una cobertura donde el varón es el que protege, donde el varón es el que provee, donde el varón es el que ora, donde el varón es el que está alineado al corazón de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Así que en el capítulo 18, fíjese nomás para recordarlo, en el capítulo 18, versículo 12, si me lo ponen ahí por favor, dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi Señor ya viejo. Ahí Sara se ríe, pero hace algo que el Señor lo ve como bien, como bueno. Se ríe de la promesa del Señor, pero toma su posición, diciéndole a Abraham: mi Señor. Así que cuando ella toma su posición, la posición que verdaderamente debe de tomar, toda la familia entra en un orden divino y en un orden de Dios. Y Dios va a revelar su promesa y Dios va a revelar su milagro. Fíjese todo este tiempo que pasó. No tenían fe. Y pudimos ver a lo largo de esta enseñanza que el principal problema era falta de fe. Pero había un problema más, que era una falta de alineamiento al diseño de Dios. Eso también es grave. En cuanto entraron en el alineamiento, se empezaron a dar las cosas y ambos empezaron a tener la fe necesaria para el cumplimiento de su promesa. Así que usted puede haber estado pensando toda esta noche: ¿tendré suficiente fe? Pero también tiene que pensar esta noche: ¿estoy posicionado en el lugar que Dios quiere que esté? Es algo que hay que tomar en cuenta. Tu problema puede parecer demasiado grande. Puede parecer que todo tienes en contra, que no la tienes fácil. Pero tu fe va a lograr que todo esto sea hecho. No debemos caer en tratar de solucionar la cosa o las cosas por medio de la carne. No debemos caer en esa tentación. Ciertamente, y como yo se los digo, tenemos que caminar, tenemos que avanzar, tenemos que hacer. No me voy a quedar de brazos cruzados esperando que el Señor haga todo. Pero sí tengo que caminar y tengo que avanzar creyéndole a Dios y tomando mi posición en la familia, en mi matrimonio, alineándome sobre todo con el Señor, en la iglesia ciertamente. Muchas veces dejamos a la iglesia como algo secundario, y créame que cuando caminamos en el Señor es algo primario, porque ya lo he explicado y de esto di una enseñanza hace 2 semanas. Todos somos piedras vivas que unidas conformamos la iglesia, así lo dice Pedro. Y si estamos queriendo alinearnos con el Señor, tenemos que cumplir con el Señor en todo. La palabra dice: soportaos unos a otros. ¿Cómo podemos soportarnos unos a otros? Estando en comunidad, estando juntos. El hierro se afila con hierro, el hombre con el hombre. ¿Cómo me voy a afilar si no convivo con mis hermanos? ¿Cómo me voy a afilar si ando de llanero solitario? Yo les decía, ¿verdad? Les hacía la alegoría. Es como esa caricatura, esa película que anda una manita ahí suelta. Anda la mano suelta, pero no hay cuerpo. Tenemos que estar unidos para poder ser iglesia. Tenemos que tomar nuestra posición en nuestro matrimonio, en nuestra familia, pero también en nuestra iglesia. Tenemos que confiar en Dios. Y aunque Él se tarde en llegar con su promesa, yo le puedo asegurar, y fíjese qué hermoso con esto,
yo le puedo asegurar que va a llegar en el momento justo y en el momento correcto. Usted puede decir, es que me estoy haciendo muy viejo y ya para cuando llegue mi promesa, ¿ya para qué? Nunca debe de pensar así, porque cuando el Señor cumple su promesa, le va a dar el tiempo suficiente para que usted pueda disfrutar de esa promesa. ¿Por qué se lo digo? Porque Sara, después de tener a Isaac, vivió 37 años más, hasta que Isaac ya fue adulto. Le dio el tiempo suficiente de poder vivir su maternidad, de poder vivir y disfrutar a su hijo. Así que el Señor no llega tarde, va a llegar en el momento justo. Y si por alguna razón se está tardando un poquito más de lo necesario, es porque tal vez nosotros aún no estamos listos. Pero si Él da la promesa, Él la va a cumplir y te va a permitir participar y disfrutar de la promesa. Así que la invitación esta noche es que no vivamos por la carne, sino vivamos por el Espíritu. Y que empecemos a tomar nuestra posición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Y que empecemos a vivir por fe. Que empecemos a caminar y a vivir por fe, creyéndole en todo y sobre todo a nuestro Señor, manteniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe. Póngase de pie, vamos a orar.